Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel continúa su ofensiva y asedio en la Franja de Gaza, donde según las autoridades del enclave ha matado ya a más de 57,000 palestinos y al menos 40 en las últimas horas. En paralelo, Donald Trump presiona por un alto el fuego de 60 días que jamás estaría evaluando. Reino Unido prohibió a la Acción Palestina tras declararla como organización terrorista al nivel de ISIS o Al-Qaeda. Manifestantes se reunieron frente a Downing Street para protestar contra el hecho que ocurre después de que el grupo contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza dañara 2 aeronaves en una base militar. El rapero Sean Diddy Combs fue absuelto de los cargos más graves por un jurado de Manhattan, entre ellos delitos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, pero fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución. Un juez le negó la libertad bajo fianza antes de que se conozca la sentencia. Iniciamos en Medio Oriente. Tras cerca de 21 meses de ofensiva y asedio en la Franja de Gaza, el ejército de Israel ha matado a más de 57,000 personas, según cifras del Ministerio de Salud del enclave palestino. Este miércoles, los ataques israelíes causaron al menos 40 nuevas víctimas mortales y entre ellas 4 niños, mientras el hospital de Al-Shifa en Ciudad de Gaza anunció el cierre de la unidad de diálisis por falta de recursos. Máquinas apagadas y pacientes desesperados. La unidad de diálisis del hospital Al-Shifa, en el norte de Gaza, fue cerrada. Una decisión tomada a regañadientes por la dirección debido a la falta de combustible para hacer funcionar los generadores del hospital. Necesito diálisis. Sin energía solar ni agua, el proceso de diálisis se interrumpe. Sin diálisis, aumentan los niveles de líquidos y toxinas en nuestra sangre. Nos asfixiamos, no podemos dormir, perdemos el apetito, no podemos movernos. Es muy difícil. 350 pacientes se ven privados de tratamiento. A causa del bloqueo israelí, la dirección se ve obligada a recortar los gastos de combustible para poder seguir gestionando el servicio de urgencias del hospital, al que llegan cada día decenas de gazatíes víctimas de los bombardeos. Nos encontramos en un momento crítico. Si no recibimos el combustible necesario en las próximas horas, nos veremos obligados a cerrar otros departamentos, condenando a 13 pacientes de cuidados intensivos a una muerte segura. Decenas de heridos traídos por los bombardeos israelíes y que requieren cirugía también morirán. Este es un llamamiento humanitario al mundo entero. Basta ya. Hay que poner fin a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Este miércoles, el hospital recibió un abastecimiento de 3,000 litros de gasolina por parte de agencias de ayuda internacional, un aporte que permitirá al hospital funcionar durante 2 días. Según la ONU, el sistema sanitario del enclave está al borde del colapso. Solo 19 de los 36 hospitales de la Franja de Gaza siguen funcionando parcialmente y todos se enfrentan a una gran escasez de suministros y personal. Ahora vamos a Londres. Decenas de personas protestaron en frente del 10 de Downing Street contra la designación del grupo Palestine Action como organización terrorista después de que sus activistas vandalizaran 2 aviones de combate británicos en denuncia al apoyo de Reino Unido a Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza. A falta del voto en la Cámara de los Lores, este miércoles la Cámara de los Comunes aprobó con 385 votos a favor y 26 en contra la enmienda a la ley antiterrorista que incluirá a Palestine Action, que se ha limitado a tan solo causar daños materiales en la misma lista que Al-Qaeda o ISIS, por lo que pertenecer o apoyar al grupo estaría penado con hasta 14 años de cárcel. El colectivo ya ha recurrido a la medida ante la Corte Superior de Londres y su cofundador ha declarado que la decisión del tribunal de conceder una audiencia urgente es indicativa de lo que está en juego para la libertad de expresión. El gobierno está siendo políticamente muy estúpido porque las represalias serán cada vez más fuertes. El problema no desaparecerá. Se está produciendo un genocidio, según la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de detención contra el líder de Israel y contra el exministro de Defensa.
Esto sigue ocurriendo. El genocidio en Gaza sigue ocurriendo. Las protestas no desaparecerán porque prohíban o prescriban Palestine Action. Simplemente fortalecería a la policía, la haría más decidida y enfurecería más. Y están escribiendo su propia nota de suicidio. Quiero decir, deberíamos tener libertad de expresión para oponernos al genocidio. ¿Cómo te convierte eso en terrorista? Nunca lo entenderé. Y creo que es la gente en el poder la que intenta silenciar a quienes quieren defender lo que es correcto. Seguimos con información de Estados Unidos. En Nueva York, un jurado de Manhattan declaró culpable al rapero Sean Diddy Combs de 2 de los 5 cargos que enfrentaba y se le exoneró de las acusaciones más graves: conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Por otra parte, un juez federal le negó la libertad bajo fianza hasta que se conozca la sentencia. Maxime Pluvinet tiene todos los detalles. Absuelto del cargo más grave sin escapar del todo de la cárcel. El magnate de la música Sean Diddy Combs fue declarado culpable de 2 de los 5 cargos que se le imputaba relacionados con prostitución. ¿Cómo te sientes? No está mal. ¿Quiere que el público sepa algo? Todavía no, pronto diremos algo. Si bien sigue enfrentando una pena de cárcel, el veredicto es una victoria para Combs, quien escapó de los cargos más graves, el de tráfico sexual y de asociación ilícita, que podrían haberle llevado a la cadena perpetua. Nos complace que finalmente se le haya hecho responsable de 2 delitos federales, algo a lo que nunca se había enfrentado en su vida. Aún se enfrenta a una pena de cárcel considerable. Por supuesto, nos hubiera gustado ver una condena por los delitos sexuales, pero entendemos que más allá de toda duda razonable es un estándar alto y estamos felices de que todavía se enfrenta a un tiempo sustancial de cárcel. Combs, de 55 años, que se había declarado inocente, se enfrentaba a una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los cargos relacionados con prostitución. Pero el proceso penal no es el único problema legal al que se enfrenta Combs. Su expareja Cassie Ventura ya había demandado a Combs en noviembre de 2023 por tráfico sexual, la primera de decenas de demandas civiles que la acusan de abusos. Combs, en su día aclamado por convertir en estrellas a artistas como Notorious B.I.G. y Usher, llegó a un acuerdo con Ventura por $20 millones. Combs negó haber cometido algún delito. Y la Fiscalía de Nueva York retiró los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán, líder del cártel de Los Chapitos e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El capo se declaró culpable, con lo que evitará ser sentenciado y sentado en el banquillo y una condena de cadena perpetua. Ahora será juzgado en Illinois, donde se espera que se declare a sí mismo culpable de delitos como conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero, para así llegar a un acuerdo con Estados Unidos, un país del que podría convertirse en testigo protegido. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Oscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y narcotráfico. Bienvenido y gracias por la comunicación, un gusto. Hola Elena, qué gusto saludarte, muy buen día. Oscar, pues estamos una vez más ante un caso en el que, aunque el gobierno de Estados Unidos dijo que no pactaría con criminales, pactó finalmente para obtener algo a cambio. ¿Qué interés tiene la Unión Americana con el caso de Ovidio Guzmán, que recordemos que en mayo al menos 17 de sus familiares, incluida su madre, Griselda López, llegaron a Estados Unidos y se entregaron al FBI, Oscar? Claro, Elena, es importante recalcar que no se trata de un acto de impunidad. Es decir, Ovidio Guzmán de todos modos en la cárcel por algunos delitos. Lo que pasa es que Estados Unidos le ha retirado los cargos más graves, que son los relacionados con el narcotráfico, que lo podrían colocar en una cadena perpetua. Todavía Ovidio tiene que hacerse cargo de acusaciones como lavado de dinero o el uso de armas exclusivas del ejército, que eso le van a acarrear otra sanción. Lo que pasa es que ha cambiado los que son más pesados, años que podría pasar en la cárcel, a cambio seguramente de una reducción en la pena o de mejores condiciones de reclusión. Pero Ovidio muy probablemente esté en la cárcel todavía algunos años en lo que se resuelve los términos de su participación. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, implica que Ovidio tendrá que
al mismo tiempo que confirma su culpabilidad, confirma que es un alto miembro de un grupo criminal muy relevante como es el Cártel de Sinaloa, y que a partir de ese reconocimiento de esa valiosa información que tiene, la pone a disposición del gobierno de Estados Unidos para que Estados Unidos haga lo que más le interesa: conocer quiénes son los actores políticos en México que dicen estar colaborando con Estados Unidos contra el crimen organizado y que en realidad tienen un doble juego, colaboran con el crimen organizado. De ese modo, Estados Unidos puede ubicar quiénes son sus verdaderos aliados, quiénes son las personas que realmente están comprometidas, por ejemplo, para combatir el tráfico de fentanylos en la Unión Americana, y en su caso, bueno, sancionarlos o pedir al gobierno mexicano cooperación para que sean detenidos, extraditados, y se les juzgue también por delitos que tienen que ver con la salud pública y la seguridad de Estados Unidos. El que Ovidio Guzmán se pudiera convertir en testigo protegido tensa las cuerdas del crimen organizado. Nos hablabas justamente de estos lazos con la clase política a escala interna. ¿Qué podría pasar entonces? ¿Quiénes temen? Sí, sin duda. Ovidio Guzmán tiene la capacidad en este momento de convertirse en un testigo protegido que le diga a Estados Unidos quiénes son los facilitadores y quienes se comprometieron a consolidar el poder del Cártel de Sinaloa en lo alto del poder público. Y esto en el sistema de Estados Unidos no necesariamente tiene que ir acompañado de un video, de una imagen, de una grabación de voz. Ovidio Guzmán, al reconocerse como integrante importante de una estructura criminal, su testimonio vale exactamente lo que una prueba en Colombia o en México, que no tenemos ese mismo sistema. Entonces, si Ovidio acusa a un político en México, por ejemplo, que esté a las fusiones, de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa, es muy probable que este político suelte los apoyos que le está dando a la otra facción de los chapitos que sigue todavía prófuga, que es la de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. O en su defecto, por ejemplo, que Estados Unidos le pida a Ovidio que manche con una mentira a algún político que le interese a Estados Unidos que caiga en desgracia, y Ovidio simplemente tiene que decir: yo le di dinero para la campaña a tal político, y eso evidentemente va a hacer que dentro del mapa criminal se configuren de vuelta las alianzas. Así que lo que tenga que decir Ovidio, sea cierto o falso, porque insisto, se va a considerar su testimonio como evidencia, aunque no la acompañe de nada más, tiene la capacidad de modificar el mapa criminal, de que las personas que sí están realmente involucradas en el crimen organizado tengan que soltar esos hilos, o que algunos que probablemente no lo estén sean manchados en su reputación y se les vea afectados, incluso puedan salir del servicio público. Bien, pues te agradezco mucho. Como siempre, falta tiempo para tu análisis, pero te agradezco mucho, Oscar Balmen, por este análisis. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en este caso que continúa. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muy buena tarde. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa sus discusiones sobre la ley de presupuesto de la administración Trump. La bancada demócrata anunció que intentará hundir el proyecto a toda costa, mientras que los republicanos reconocen que será complicado complacer a todos los ciudadanos, y Donald Trump anunció que la votación podría ser cuestión de horas. Diego Bassani nos amplía. Estados Unidos se prepara para los posibles efectos de la ley de presupuesto de Trump, luego de que el denominado Gran y Hermoso Proyecto Fiscal lograra pasar de forma apretada en el Senado. La bancada demócrata en la Cámara de Representantes asegura que dará la batalla para frenar los intentos de Trump de cambiar la vocación de parte del dinero público del país. Porque este proyecto de ley representa la mayor pérdida de asistencia sanitaria en la historia de Estados Unidos. 17 millones de personas perderán su asistencia sanitaria con este proyecto. No las personas indocumentadas, sino 17 millones de estadounidenses. Por su parte, los republicanos afirman que no será fácil satisfacer a todo el mundo durante las votaciones. Va a haber muchas prioridades y preferencias diferentes entre la gente porque representan diferentes distritos y tienen diferentes intereses, pero no se puede complacer a todo el mundo al 100%. Entre tanto, algunos bancos de alimentos denuncian que si su presupuesto se reduce, podría haber un aumento del hambre y la pobreza. El recorte en el programa suplementario de asistencia nutricional va a significar un aumento de las necesidades y va a haber un tsunami de necesidades. Proyectamos que unos 25.000 hogares de San Francisco están en riesgo de perder sus beneficios como consecuencia del proyecto de ley. A su vez, algunos hospitales públicos temen que un recorte masivo al programa Medicaid impacte gravemente en sus finanzas.
Tenemos hospitales que están en peligro de cierre y hospitales rurales que se van a ver directamente afectados por este proyecto. El proyecto fiscal de la Casa Blanca propone recortes en el dinero destinado a Medicaid y programas de atención alimentaria. Además, plantea una reducción de impuestos y más recursos para los sistemas de protección fronteriza, el muro con México y el desarrollo de tecnología militar. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima.